Un cordial saludo para todos en este día 9 de noviembre. Vamos a reflexionar las lecturas que la Iglesia nos pone para meditarlas. La primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículos del 9 al 11 y del 16 y 17. Y dice así: Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido como un buen arquitecto, les he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, en esta lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, podemos encontrar dos ideas fundamentales. Primero, que hay que construir sobre una base. San Pablo dice sobre cimientos. Nosotros entendemos hoy también como una base sólida. ¿Cuál es esa base sólida para nosotros los cristianos? Ya San Pablo lo dice, es Jesucristo. Porque también añade él, ninguna otra cosa puede sustituir a Jesucristo. No es válido construir sobre otra cosa que no sea Jesucristo, o sea, nuestra espiritualidad. Yo debo de poner esas bases primero, Jesucristo. Esa es una primera idea. La segunda idea que nos plantea San Pablo es que dice que nosotros somos templo. Cuando nosotros nos convertimos en templo, cuando usted y yo lo convertimos en templo de Dios, cuando adquirimos todos los sacramentos y estamos listos o tenemos esa oportunidad de poder recibir el cuerpo de Cristo o a Jesucristo vivo en la hostia que se ha convertido en la consagración en cuerpo y sangre. Cuando yo tomo ese cuerpo y esa sangre y lo llevo a mi interior, entonces soy el templo de Jesucristo, soy ese sagrario y no puede ser destruido, porque lo que dice San Pablo, nadie lo puede destruir, porque somos un templo sagrado. Entonces, con esta meditación de la primera lectura, damos paso al Salmo 45, donde nos dice el estribillo: un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra la ciudad de Dios. Un río alegra la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Él es Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que Él ha hecho, el Señor, sobre toda la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Ese río podemos ser nosotros, hermanos, cuando hacemos la propagación del Santo Evangelio, cuando demostramos esa alegría, cuando demostramos servicio, cuando yo demuestro esa espiritualidad también a los demás hermanos. Entonces estoy diseminando esa agua que recibo de la fuente. ¿Cuál es la fuente? Es la fuente que el Señor nos da a través de la Santa Eucaristía, a través de la oración, a través de la visita al Santísimo. Es ese río pues que alegra a la ciudad de Dios. Dios se alegra cuando yo me acerco a participar, a servir de los sacramentos. Y con esta idea, hermanos, damos paso también al Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículos del 13 al 22. Y nos dice así: Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas.
y a los que vendían palomas les dijo: quiten de aquí y no conviertan en mercado la casa de mi padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Aquí pues en este Evangelio nos está recordando ese templo del cual habla también San Pablo en la primera lectura. Realmente el contexto de ese tiempo del pensamiento judío no comprendían lo que Jesús estaba diciéndoles, que el templo él lo iba a reconstruir en 3 días. Prácticamente se refería a la pasión, a esos 3 días donde Jesús murió, descendió a los infiernos y luego resucitó el tercer día y subió al Padre, tal como lo dice el credo. Nosotros creemos porque la palabra así nos lo dice y así nos la creemos. Pero en aquel tiempo los que convivieron con él, pues creyeron hasta que él resucitó. Porque dice la palabra, algunos creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho en su predicación. Hoy nosotros entendemos este contexto por fe, no porque nos hayan dicho. Sí lo hemos leído en la palabra, en la Santa Biblia, pero lo entendemos de esta forma, que Jesús pues resucitó al tercer día. Ese es el llamado para mí y para usted, hermano, de que vamos a resucitar también. Entonces, hermanos, este templo espiritual hay que cuidarlo, hay que limpiarlo para que el día que el Señor nos llame, nos presentemos limpios ante Él. Que esta reflexión, hermanos, nos ayude en este día sábado. Les pedimos, pues, que puedan compartirlo con otros hermanos a través de este canal Fe, Luz y Esperanza, compartiendo el audio o compartiendo la lectura para que puedan leerla otros hermanos. Bendiciones, hermanos, y que el Señor nos bendiga siempre.